he de volver, jamás he de volver. Viajando voy para aquel hogar, jamás he de volver, jamás he de volver. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey. Es angosto el camino que Dios nos marcó para poder llegar, para poder llegar. Es angosto el camino que Dios nos marcó para poder llegar, para poder llegar. Los lados hay, la vida eterna, el lago infernal. Los lados hay, la vida eterna, el lago infernal. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey. Una vez más, es para mí un gran privilegio de parte de Dios el poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de este espacio, y como siempre sean cordialmente bienvenidos. De lo más profundo de nuestro corazón, deseamos que las bendiciones de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y asimismo sobre cada uno de los miembros de su familia. Que Dios prospere su trabajo, que Dios prospere su ministerio, que Dios prospere todas las áreas de su vida, es nuestro mayor anhelo. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que la he titulado Hace 48 años. Y quizás surja la pregunta en muchos de ustedes, ¿qué sucedió hace 48 años? Déjeme contarle, especialmente a quienes no son guatemaltecos, ¿verdad?, que hace 48 años literalmente nuestro querido país Guatemala estaba por los suelos en un 85 o un 90% de la totalidad de su territorio. Dios habló fuertemente a Guatemala a través de un fuerte terremoto. Más de 30,000 personas oficialmente registradas como fallecidas y cientos desaparecidas. Muchas viviendas completamente destruidas, muchas personas golpeadas y una situación bastante difícil. Quizá muchos están recordando hoy a sus seres queridos, muchos recordando también cómo Dios libró de esa catástrofe y conservó con vida a muchos. Yo soy uno de ellos. Ciertamente para aquel entonces a puras penas contaba con 6 años de vida, pero allá a lo lejos logramos recordar algunas cosas de lo que sucedió acá en Guatemala. Las estadísticas nos dicen que hasta antes de este
fuerte terremoto, había una gran frialdad en la vida espiritual de los cristianos. Y no digamos la indiferencia, la religiosidad de los que no profesan la fe cristiana. Y también las estadísticas nos revelan que después de este terremoto hubo un gran avivamiento, especialmente en el pueblo cristiano. Y las estadísticas nos señalan de que hubo un gran crecimiento. Muchas personas, después de este fuerte sismo, de este fuerte terremoto, se acercaron a Dios. Y las estadísticas subieron en número bastante. Muchas iglesias se han construido, muchas iglesias cristianas, después del terremoto del año 1976. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Que una vez más se nota la frialdad, se nota la indiferencia de los seres humanos hacia las cosas de Dios, hacia Dios mismo. Muchas de las iglesias cristianas después de la pandemia, como nos encerraron a todos, ya no regresaron. Muchas iglesias se encuentran vacías una vez más. Un predicador que estuvo precisamente predicando para el aniversario 47 de Iglesia Pórtico del Cielo decía que es muy probable que ya necesitemos otra fuerte llamada de atención de parte de Dios para despertar de ese sueño espiritual, para despertar de esa indiferencia, de esa apatía, de esa falta de interés por las cosas de Dios. Este predicador también decía que él es partidario, dice, de una iglesia perseguida. Quizá necesitamos una persecución. Y él hacía alusión a lo que pasó en los tiempos de la iglesia primitiva. En Hechos 1:8, el Señor le había dicho a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y ciertamente, en Jerusalén, la iglesia había tenido un gran crecimiento. Imagínese usted que en 2 mensajes más de 8,000 personas habían recibido a Jesús como su Salvador. Pero ellos se habían acomodado de tal manera que se habían quedado solo en Jerusalén, cumpliendo la primera parte de Hechos 1:8. Y un predicador decía: como los discípulos no cumplieron Hechos 1:8 de ir más allá de Jerusalén, entonces Dios permitió que apareciera Hechos 8:1. Y Hechos 8:1 dice: encabezados por Saulo de Tarso, se levantó una gran persecución contra la iglesia cristiana. Y entonces dice la Biblia que, a excepción de los apóstoles, muchos salieron de Jerusalén. Y lo interesante es que dice que aquellos que iban huyendo de la persecución en Jerusalén, por donde quiera que iban predicando. Y de esa manera se cumplió lo que decía Hechos 1:8, que había que ser testigos también en toda Judea, en Samaria y más allá. Entonces, yo quiero especialmente dirigirme al corazón de mis hermanos en Cristo. Hermano, hermana, usted que quizá está durmiendo espiritualmente, yo le invito a que se levante una vez más, que ya no sea indiferente. Si Dios le permitió sobrevivir a la pandemia, entonces lo menos que usted puede hacer es, en agradecimiento, volverse a Dios. Ya basta de estar durmiendo, ya basta de ese acomodamiento. Muchos todavía se quedan en su casa mejor solo escuchando y ya no se acercan a las reuniones para tener comunión con los hermanos. Y eso es muy importante, porque déjeme decirle algo, y se lo digo
con todo respeto, pero se lo digo con la autoridad que la palabra da. Para usted quizá parece algo no muy grave el no congregarse, pero déjeme decirle que a la luz de la palabra de Dios, el no congregarse es caer en desobediencia a Dios, porque Él en su palabra dice, y se lo digo con cita, Hebreos 10:25 dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Muchos tienen la mala costumbre ya de no congregarse, pero la Biblia dice que no hay que hacerlo, y esa no es una opción, eso no es si yo quiero, no, ahí la Biblia dice no dejen de congregarse. Entonces eso es muy importante, porque allí nosotros nos vamos a nutrir de la palabra de Dios. Ciertamente en todas las iglesias hay problemas, porque nosotros no vamos a pretender tapar el sol con un dedo, como se dice. En todas las iglesias hay problemas, pero eso Dios lo sabía, y aún sabiendo Dios eso, el mandato es no dejen de congregarse. Quizá nosotros con esa indiferencia estamos obligando a Dios a que nos dé un fuerte jalón de orejas una vez más. Recientemente hubo un fuerte temblor una vez más acá en Guatemala, que a muchos creían que era otro terremoto. Entonces, yo le invito a reflexionar seriamente a usted, querido hermano que me escucha, y no digamos a usted que todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted todavía está en más peligro, porque si hay un hermano en Cristo que se ha enfriado, pero realmente tiene a Cristo como su Salvador, pues va a perder sus premios si sigue en esa indiferencia, pero su salvación está segura. Eso, por supuesto, no da puerta abierta a seguir viviendo indiferente. Pero usted que no tiene a Cristo en su corazón, usted definitivamente va rumbo a la condenación eterna. Y especialmente a usted que sobrevivió el terremoto, mire, Dios ya le regaló 48 años más de vida, 48 años de oportunidades para que usted se arrepienta. Y si usted no lo ha hecho, qué ingrato es, porque si se hubiera muerto hace 48 años en el terremoto, ya estuviera sufriendo, pero Dios todavía le está dando oportunidad. Así que yo le invito a que reflexione seriamente y que ya no viva indiferente a Dios. Dios no pierde nada, el perjudicado será usted si rechaza a Jesucristo. De manera pues que hace 48 años Guatemala estaba de duelo, Guatemala estaba de luto. Hoy, 48 años después, tristemente, la indiferencia ha vuelto a la mayoría de la población. No provoquemos la ira de Dios y no obliguemos a Dios a que una vez más tenga que enviar algo muy fuerte para que nosotros despertemos de ese sueño espiritual y que nosotros salgamos de esa indiferencia. Dios nos está hablando a todos a través de esta reflexión y yo espero que cada uno de nosotros podamos prestarle atención y tomarla muy en serio. No se lo estoy diciendo para infundirle miedo ni para manipularlo, sino para que reflexionemos todos seriamente, cristianos dormidos a despertar de este sueño y no cristianos a ya no seguir indiferentes, sino a entregarle su vida a Jesús. Recuerde que Él está esperando con los brazos abiertos y gracias a Dios por aquellos que sobrevivimos al terremoto y 48 años después, aquí estamos hoy para seguir dando testimonio y seguir predicando y diciendo que solo en Jesucristo hay salvación. Una vez más, muchas gracias pues por la fineza de su atención. Los espero para una próxima reflexión y deseo con todo mi corazón pues que seamos conscientes y que ya no seamos indiferentes a nuestro Dios. Recuerde, puede seguirnos en las redes sociales, nos encuentra como César Rolando García Álvarez o también como Reflexiones Bíblicas con Rolando y nuestro canal de YouTube como Rolando García. Que Dios los bendiga a todos.